Pues buenos días, ya estamos después del descanso. Vamos a ver la siguiente clase que nos corresponde el día de hoy en la materia de Historia de México, ¿verdad? El tema es antesala de la Revolución. Vamos a ver argumentos principales de la Revolución Mexicana y también vamos a ver otras situaciones que nos mantienen con respecto a este tema, que es parte de la formación que tenemos en historia. Pues bienvenidos al Centro Escolar Quimpal, ¿verdad? Una clase más virtual de la materia de Historia de México 2, tercero de secundaria. El tema, antesala de la Revolución. Vamos a analizar lo que viene siendo la parte de la antesala de la Revolución, contradicciones del Porfiriato, que dice, ¿qué fue el Porfiriato? Porfiriato fue un periodo de 31 años durante el cual el gobierno del país, el general Porfirio Díaz, en forma intermitente desde 1876, quien gobernó en 1880-1884 hasta mayo de 1991, en que renunció a la presidencia por la fuerza de la Revolución Mexicana, encabezada por Francisco I. Madero y los hermanos Flores Magón. Permanencia del grupo en el poder decía que Porfirio Díaz pudo legalmente reelegirse en 7 ocasiones consecutivas. No solamente se religió Porfirio Díaz, también muchos gobernadores y diputados y senadores. Nuevas generaciones de políticas y profesionalistas, la mayoría de la clase media e incluso miembros de las élites que no tenían cabida en el gobierno de Díaz. Liberales que lucharon por colocar a Díaz en el poder como la bandera de no reelección, se cansaron de esperar su oportunidad de sobresalir. Las contradicciones del porfiriato dice que en el porfiriato existió un auge económico importante en base de la dependencia económica extranjera, pero con desigualdad en la participación de las riquezas. En educación nos dice que en esta época existían distintos académicos, científicos y artísticos de excelencia calidad comparando con el mejor de Europa, pero esta educación estaba reservado para las clases ricas y limitado a las clases pudientes. En la justicia nos menciona que era una pacificación del territorio nacional mediante restricciones y sanciones, que son las restricciones y sanciones fuertes, que era derramamiento de sangre y mala según Díaz. En los costos sociales y políticos, como podemos ver aquí en la imagen, ¿verdad? Dice, la mayoría de la población vivía en la pobreza y sin posibilidades de acceder a mejores condiciones de vida. El descontento, como pueden ver aquí en la imagen, aquí está la gente, si la población, los pobres, ¿verdad? Los indígenas. Dice acá, el descontento social empezaba a manifestarse en huelgas y pequeñas rebeliones agrarias. Empezaba entonces la parte de la rebelión y la parte que buscaba transportar y adquirir nuevos conocimientos. Aquí está la imagen y todo eso. La mayoría de la población vivía en la pobreza y sus posibilidades de acceder a mejores condiciones de vida, que es la parte que estaba aquí. Esta la condición. Estos son los costos sociales y políticos que trajeron consigo la antesala de la revolución. Durante el periodo de días hubo muchas manifestaciones de descontento por los grupos marginados y sin beneficio por días. Perseveró el orden mediante precisiones energéticas y tributales, encarcelamiento y asesinatos. En la libertad, el pueblo pan y palo, un gobierno paternalista, bajo cuya administración no había hambre, pero tampoco había libertades. Y acá dice algo importante en este periódico que sale a la publicación, durante la libertad, la educación y el entusiasmo que decía, una gran parte de los que tienen la seguridad que van a pasar al nuevo establecimiento
penitenciario se quejan lastimosamente y no ha faltado delincuentes que declaren preferir la pena de muerte que la prisión en la penitenciaría. Es decir, que el periódico atacaba mucho la libertad porque había mucha gente en las prisiones en esa época y con condiciones muy malas, no como las que están actualmente, ¿verdad? Sí, pero pues era parte de ese momento. En el gobierno establece, pero fue caduciendo, fue buscando cambios. A finales del régimen de los ministros de Díaz estaban casi tan viejos como él. Se anticipaba un problema de transición por la edad misma de los integrantes de la cúpula del poder. Los hermanos Flores Magón, como está en la imagen que tenemos aquí, ¿qué es esto? Ellos se encargaban de, editaban periódicos y los introducían clandestinamente en México, donde hablaba acerca de la política, de la transformación, la educación, cómo se maneja el poder y qué hacía Porfirio Díaz durante esa instancia. Dieron a conocer el plan y programas del Partido Liberal Mexicano, que buscaban una transición o buscaban establecer algo relevante con la educación y con la libertad de expresión. Su influencia prosperó principalmente en los círculos obreros. Tengan en cuenta que esta parte de esos señores, los hermanos Flores Magón, siempre tenían que atacar a la presidencia de la República, que ese entonces estaba Porfirio Díaz, y buscaban siempre y decían que el gabinete ya estaba obsoleto, que tenía nuevos cambios, que tenían que prosperar libremente y principalmente en los círculos que buscaban una restabilización constante sobre un partido liberal. Se dieron a conocer varios planes y programas del Partido Liberal, pero México no estaba a la vanguardia y no estaba al 100% con la capacitación necesaria para tener esos cambios. Porfirio Díaz en el poder establecía que todo eran unas cosas políticas, el desarrollo económico, el porfirista, aparte de los costos sociales, y buscaba siempre normalizar la economía de nuestro país. Bajo su ideología se establecieron huelgas de Cananea y las huelgas textiles de Veracruz, Tlaxcala y Puebla. Es decir, que esos estados, ¿verdad?, fueron parte principal, sí, de los grandes encabezados de los periódicos que daba y editaban los hermanos Flores Magón, que hablaban acerca de las huelgas, donde en los estados estos eran los que tenían las fábricas textiles más grandes del país, que se encontraba en Veracruz, en Tlaxcala y Puebla, y que pertenecían al gobierno federal. Buscaban siempre una restricción constante y buscaban establecer la constancia en un momento de adquisición. Durante el porfiriano se consolidaron muchas aspiraciones del proyecto liberal. Se generó un libre mercado, las instituciones bancarias crecieron, surgieron nuevas industrias y se introdujeron tecnologías. Empezó a aparecer la nueva tecnología en nuestro país. Desarrollo económico logrado e inversión extranjera, olvidando la propia economía interna. Es decir, que México se enfocó a la economía extranjera para exportar, más olvidó que México tenía la producción internamente de su economía como país. Se incrementó la agricultura, la gran escala de producción minera se revitalizó de manera extraordinaria. Es decir, durante esa época la agricultura va creando un gran auge para la economía. La agricultura, la minería eran las cosas principales de la producción, ¿sí?, de la transformación de nuestro país. Tengan en cuenta que es entonces la Nueva España, que así se conocía en nuestro país, era el productor más grande en la parte de la minería y también de la agricultura. Todos los estados tenían una agrupación y todos los estados tenían una agricultura exuberante. México se incrementa por esta parte y empieza a crecer económicamente, tanto con la agricultura como en la minería. Tengan en cuenta que México tenía un metal muy valioso para los europeos, que era la plata, ¿verdad? Y también México tenía algo que era también muy valioso para los estados extranjeros, como es el petróleo. Entonces México tenía ese argumento y
Aún así, los candidatos a la República y tanto Porfirio Díaz tenían que privatizar o tenían que salvar esta parte de la economía. Ver crecer nuestra economía en México, pero a la vez incrementar todas las producciones y el salario eficaz. La paz lograda por la represión social, es decir, que buscaba establecer que la paz ya sea estable y constante en todo momento. Y es de esta forma como nosotros podemos analizar, pero necesito, ahí está acá, que ustedes, ¿sí?, copien estos 4 argumentos. Permanencia del grupo en el poder. Cópienlo, por favor, para que lo tengan de una vez. Terminando, me van avisando para poder pasar a otro que necesito que lo tengan en su libreta porque va a venir ya en los temas anteriores. ¿Ya terminaron? No.
Listo. Ok. Arrastré mi pequeña uña en la pizarra. Una erizada que me pegué. Horrible. Ya acabé. Terminario. Ok, me da gusto que hayan terminado. ¿Qué más falta? Para saber. Mía, ¿terminaste, Mía? Ya. Ya, ok. Bueno, muchachos, les voy a dejar de compartir la pantalla. Les voy a leer un argumento que dice acá el libro que es parte de lo que viene siendo la clase. Dice, antesala de la revolución, los costos sociales y políticos del desarrollo económico porfirista. Normalizar la economía del país no fue sencillo al inicio para Porfirio Díaz, sus miembros del gobierno, pero gubernamentalmente se hizo. Al principio se logró sanar las finanzas públicas para que el gobierno realmente contara con recursos para impulsar los diferentes proyectos productivos. En el periodo presidencial de Manuel González entre 1880 y 1884 se construyeron muchos kilómetros de vías férreas y de líneas telegráficas que se mejoraron los caminos. De esta forma, se consiguió unir muchas zonas del país antes prácticamente incomunicadas. Así también pudo crearse un mercado nacional gracias a los nuevos caminos. Los productos de un lugar del sur podían llegar al centro del norte del país y viceversa, lo que rebajaba los costos de transporte y permitía que se comercializaran productos entre muchos lugares. También se comenzó a instalar más fábricas de diversos productos como textiles, cigarros, entre otras manufactureras. Y las haciendas, que habían crecido en extensión después del triunfo liberal, aumentaron todavía más sus dimensiones durante el porfiriato. Lograban grandes volúmenes de producción que se trasladaba en el extranjero. México se convirtió desde esa época en un país exportador de materias primas. El crecimiento económico bajo el régimen de Díaz se basaba en la paz porfiriana. Este éxito se tradujo para la población en general en enormes costos sociales, políticos y económicos, pues implicó la permanencia en el poder político de un único hombre durante casi 30 años. El último año no lo terminó porque fue apresado y fue fusilado. Sostenido por una gran fuerza política y militar que impedía la práctica de una democracia y el ejercicio de libertades políticas. No había libertad de prensa ni de reunión. Por otro lado, los beneficios económicos obtenidos nunca alcanzaron a la mayoría de la población, quienes se sumían más en la pobreza, y aumentaba la desigualdad social entre pobres y ricos.
Además, tampoco la educación llegaba a la mayoría de los seres humanos. Esta situación empeoraba en las zonas rurales del país y casi todos trabajaban como peones. ¿A qué le llamaban peones? A la gente trabajadora de las haciendas, ¿sí? De la jerarquía laboral mucho más baja, y hablaba por nada o referirse a una persona. La permanencia de un lugar en el poder era siempre la política que buscaba Porfirio Díaz. Los costos sociales y políticos del crecimiento económico durante el porfiriato fueron tan altos que motivaron a una revolución que basaba términos con las desigualdades. Al igual que en Europa, las luchas de los trabajadores por condiciones justas de trabajo se identificaron y durante el siglo XIX los logros poco a poco se han cristalizado en leyes. En la actualidad, es obligación del Estado garantizar los derechos humanos, alimentación, un hogar digno, ambiente limpio. No obstante, falta mucho trabajo del gobierno y de los ciudadanos para hacer realidad todas estas cosas. Muchachos, 30 años en el poder que estuvo Porfirio Díaz hizo que la economía tuviera un rango social muy bueno, hizo que la economía sea estable, pero también trajo grandes consecuencias. Tengan en cuenta que cuánto territorio perdimos por Guadalupe Victoria, que estaba en la presidencia de la República, por Santa Ana, que vendió gran parte, sí, a destino país, ¿verdad? Y perdemos muchas cosas, pero también la permanencia de Porfirio Díaz en el poder por 30 años, pues llegó un momento a estabilizar económicamente el país, a tener grandes remuneraciones, a ser reconocido libremente, pero también se crea la parte de las grandes constituciones y empieza entonces a tener auge. Acuérdense que pues ya la iglesia y el Estado eran dos cosas diferentes. Porque las leyes de reforma, la ley Iglesias, la ley Lerdo que hizo Benito Párez García en su momento, ¿verdad? Como presidente de la República, trajo consigo grandes beneficios a nuestro país. Pero también la permanencia de Díaz pudo solventar lo más que se pudo de una deuda y de la economía del país. En general, podemos decir que la permanencia de Porfirio Díaz en el poder fue de excelencia, pero sin buscar cambios absolutos y mucho menos una transición política. Es decir, que la permanencia de Díaz en el poder no fue solamente por la fuerza de su personalidad. Junto a él actuaba un grupo de hombres conocidos como los científicos, integrantes por políticos e intelectuales, varios de ellos preparados en las escuelas nacionales e instituciones científicas y literarias del país, otros formados fuera de México. Es decir, que su gabinete que tenía en su poder Porfirio Díaz era gente que estaba preparada, gente que conocía cómo estaba nuestro país, gente que estaba al 100% identificado qué se podía hacer y cómo se podía analizar esta actividad constante. Y la fuerza de cada personalidad que estaba en ese momento era parte ardua y que actuaba de una manera eficaz y eficiente. Esto fue parte fundamental de todo esto. Y empieza la parte de la no reelección sobre la presidencia de la República. México, pues realmente salió en ese momento bien parado porque tenía la economía estable. Las grandes minas y la agricultura eran la parte principal, ¿sí?, que tenía México. De ahí se crean grandes empresas, épocas hacendadas, tratamiento e inversiones extranjeras que favoreció la política de Díaz, y los científicos fueron los apoyos más importantes para permitir la permanencia del dictador y su grupo en el poder, impedir durante esas décadas cualquier práctica de un partido político democrático y libre en México. Es decir, que durante el partido o durante la transformación o durante el gobierno de Porfirio Díaz, la palabra democrática, ¿sí?, o la política democrática no se podía implementar, porque él era libre y era liberal. Entonces no existía esta palabra para él. Hasta que entra otro presidente de la República, empiezan a tomar estas argumentaciones y empiezan a tener un mejor desempeño político para nuestro país. La gente que estaba a su alrededor, como el nombre le indica, eran científicos,
eran grandes pensadores, grandes literarios, grandes economistas, pero ya tenían una cierta edad muy avanzada que tenían que renovar, tenían que tener gente nueva a su alrededor y de su gran gabinete. Esta gente pues también tuvo un periodo muy bueno en la política que dejó atrás, pero que tenía que seguir avanzando como nación y como país. Y de esta forma, muchachos, es como nos menciona aquí el libro La antesala de la revolución. Si nos ponemos a hablar de la revolución mexicana en México como debe ser, tengan por seguro que en 40 minutos no vamos a acabar. Tendríamos que tener más horas, más tiempo, porque se extiende mucho la revolución mexicana, que es la parte que tenemos que estudiar. Pero muchos de nosotros tampoco se interesa y no estudia esta parte porque, pues, como repito, como es puro leer, leer y leer, a mucha gente no le agrada la teoría, pero pues son temas que aún así, hasta que se vayan a la prepa, lo van a presentar ese examen de oposición, para entrar a emisión, perdón, van a ver esta parte, van a conocer otras cosas y siempre van a ver historia de México. Solo que, pues a grandes rasgos, ya no como ahorita con detalles y todo eso, pero sí van a ver historia universal, contemporánea, moderna y historia de México, que también son materias de tronco común en la preparatoria. Entonces, van a ver toda esta parte y van a conocer un poco más de lo que debe ser la realización de todo esto. Bueno, muchachos, pues esto ha sido todo por la clase de Historia de México, sí, 2. Espero que pues tengamos al pendiente. Y pues ya les dije las opciones, ¿verdad? Que el jueves tenemos el examen de Historia. ¿Qué van a estudiar? Lo mismo, los 4 temas que vimos en la consigna de febrero. Eso van a estudiar con lo que acá, las cosas que copiaron durante las transmisiones, los cuadros, las definiciones y las tareas que ustedes tienen allá y lo que va a presentar. No hay necesidad que eso lo suba a la plataforma, porque en la plataforma, si no tienen su consigna, ahí pueden consultar, la consigna todavía sigue en la plataforma, pueden verlo y pueden ver qué temas vamos a presentar. El examen, muchachos, es sencillo, es un examen de 10 puntos para poder terminar de llenar su calificación. Así que, muchachos, la gente que me deba 2, 3 actividades que les mandé por el Classroom, que dice ya no he entregado, pues tienen que pulirse para sacar la mayor calificación alta en su examen para que puedan alcanzar un promedio aceptable. Se los digo, lo comprendo porque hasta está ahorita, ¿verdad? Tengan en cuenta que tienen que analizar. Si ya mandamos 12 actividades, por decirlo así, como ejemplo, y son 40%, como dice el maestro, si la dirección son 40% las tareas, 2 actividades me da 40%. Cada actividad me está saliendo a 3.33 puntos. Y si de las 12 actividades solo tengo entregado 3 o 4, multipliquen 3.33 por 4 y lo que les dé, eso alcanza en sus tareas. Por eso tienen que tener la mayor parte de las tareas para que puedan ustedes tener una calificación aprobatoria y sea más fácil y un poco menos complicado para seguir traspasando estos eventos. Hay tareas que mandé que estaban a 3, 2 puntos, ¿sí? 4 puntos, y porque se juntaron 3 tareas uno solo y que tampoco fueron entregadas. Pues ahí ya van perdiendo esos puntajes también. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por la clase de historia. Duda, pregunta, estoy a su disposición, me dice, me llaman y con mucho gusto. Sí, Mía, dime por favor. Se me olvidó preguntar algo. Es lo que dijiste sobre la mañana sobre las cartas. Eso se me olvidó que iba a preguntar, ¿que la carta es a mano o es escrito en la computadora? Como ustedes gusten, ya sea a mano, ya sea escrito con computadora, máquina de escribir, o sea, con sus piecitos, como ustedes gusten, ¿sí? Nada más que les va a servir, tengan en cuenta que si le van a escribir a la computadora, que lo tengan a mano, porque pues les va a servir en la materia de educación socioemocional con nuestro examen el viernes, ¿sí? Entonces, como gustes, que escribir a mano, a colores, a plumones, en la computadora, ya queda a criterio de ustedes. Nada más van a expresar lo que sienten ustedes o cómo se sienten ustedes ahorita por medio de esta pandemia que estamos sufriendo,
que ya llevamos 6 meses, entre comillas, de encierro, ¿verdad? Porque hay gente también que no se queda en su casa, que está saliendo a comprar, a irse de viaje, a pasear, a conocer, a papilarse un momento, y es válido, pues nada más, perdón, que se cuiden y que utilicen todas las medidas preventivas que tenemos para no poder caer en el contagio. Hasta ahorita estamos bastante bien, no hay ningún problema, pero pues todo puede pasar. Así que pues muchachos, si no hay otra pregunta, nos vemos mañana. Cuídense, que estén bien. Gracias por su tiempo, señores, señoritas, por favor. Y pues echémosles a los 100 o los 200 que tenemos para poder seguir avanzando. Hasta luego, muchachos, nos vemos, gracias y estamos. Adiós, maestro. Adiós, maestro. Adiós, Adrián, cuídate.